Según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Tiene otra definición también: capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Bueno, esto es Identidad desde Uruguay y tenemos la suerte de volver a contar con Jorge Schneiderman. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, ¿eh? Igualmente, también es un gusto para nosotros hablar contigo y he comenzado el programa dando la definición de la Real Academia Española de este tema, resiliencia, porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo han oído. Es un tema que también se ha extrapolado a otros ámbitos y, bueno, de tanto oírlo a lo mejor alguno no conoce el auténtico significado de la palabra, y he querido dar la definición porque Jorge nos va a hablar de resiliencia y judaísmo. Jorge. Exactamente, sí. Bueno, es una palabra como... El otro día habíamos, en la última entrevista, habíamos sobrevolado, cuando tratamos el tema de identidad, habíamos sobrevolado el concepto de resiliencia, ¿no? Que es una palabra que suena a veces un poco, digamos, extraña. Es un término que originalmente proviene de la física y tiene que ver justamente, como bien planteaste tú, con la capacidad que tienen algunos metales u otros materiales, sistemas, mecanismos, de poder retornar a su estado original luego de haber sometidos a una situación de estrés, una situación digamos, perturbadora, ¿no? Es un poco lo que pasa con algunos metales que luego de someterse a los rigores de la forja logran no solo volver a su estado original, sino verse fortalecidos e incluso transformados. Eso extrapolado, digamos, a la condición humana, a la circunstancia humana, digamos, individual o colectiva, representa la capacidad y actitud asumida por quienes, sometidos precisamente a situaciones de extrema adversidad y ante las cuales se les presupone vulnerables, bueno, suelen sobreponerse y emerger de las mismas vigorizados e incluso ostensiblemente transformados, ¿no? Es una capacidad de respuesta y que, bueno, que involucra, como bien dijimos, al mundo de lo inanimado, pero obviamente aplicada a la psicología, a la sociología, puede explicar por qué determinadas personas sometidas a situaciones que las presuponen como vulnerables, lábiles, frágiles, pueden apelar a ciertas reservas desde lo anímico, lo espiritual, o como se quiera llamar, para poder justamente sobreponerse y salir al encuentro de soluciones y, como bien decíamos recién, transformándose incluso positivamente y arribando a situaciones, digamos, más positivas o resolutivas respecto del estado original. La idea era justamente aplicar un poco o tratar de entender un poco la peripecia del pueblo judío, y bueno, tratar de ver el porqué, los cómo, los porqué de la permanencia del pueblo judío, ¿no? O sea, si analizamos un poquito, hacemos una retrospectiva, o sea, desde el amanecer de la historia y a lo largo de un intenso y extenso periplo de, digamos, de más de 3.000 años, el pueblo judío ha transitado, digamos, por los tiempos, procurando, pugnando, alcanzar los máximos niveles de armonía y confraternidad con las demás culturas y naciones, sin claudicaciones y consagrado a la defensa de un inalienable derecho a la autodeterminación y ejercicio de la libertad. Grandes civilizaciones e imperios cuya gloria constituyó motivo de asombro y admiración, podríamos decir que fenecieron, pasaron al ostracismo o fueron diluyéndose en el devenir de los siglos.
nosotros, como pueblo, signados por un destino errante diaspórico, como que hemos sido testigos presenciales del surgimiento, esplendor y decadencia de muchas de esas emblemáticas culturas, ora desde la integración y sana convivencia, ora como objeto del avasallamiento, la persecución o el enfrentamiento, ¿no? Y ante esa la realidad, la pregunta que recurrentemente se impone es, ¿no? O sea, ¿qué factores han permitido a este pueblo de presencia numérica tan exigua respecto del resto y discriminado y diseminado por los 4 extremos del orbe, que haya logrado sobrevivir y mantener enhiesta, ¿no?, su voluntad de ser y permanecer? Es una pregunta que se impone frecuentemente, ¿no? Y quizás podamos hallar una respuesta apoyándonos precisamente en el concepto de resiliencia, ¿no?, originado en la capacidad aludida, ¿no?, que presentan algunos objetos, como algunas personas y algunos grupos, ¿no? Es un tema muy interesante realmente, y muy profundo, ¿no?, muy amplio, Jordi. Sí, casi parece que va de la mano, ¿no? Incluso me permitirán la frivolidad, pero parece un término casi, bueno, porque nace en el ámbito científico, pero parece casi que ha nacido para definir el judaísmo, porque evidentemente ante agentes perturbadores, situaciones adversas en la historia, como bien decías, el judaísmo se ha tenido que enfrentar a muchas y parece que de cada una de ellas, no sé si reforzado, pero desde luego en un ejercicio de supervivencia ha conseguido mantenerse. Exactamente, sí, o sea, exacto. O sea, esta capacidad de respuesta se ve refrendada en la vigencia de una nación sistemática y diacrónicamente sojuzgada por persecuciones e inquisiciones germinadas en el seno de fundamentalismos religiosos e ideológicos, y quizás, o sea, cuya expresión más abominable fue el Holocausto, que culminó con la muerte de millones de personas a manos de la infame barbarie nazi, y entre las cuales se hallaban 6 millones de judíos, ¿no? O sea, esa capacidad de resurgimiento que parecería estar inscrita en el ADN identitario de este pueblo, está indisolublemente asociada a la disposición también, y creo que este no es un detalle menor, en la disposición del pueblo judío a repensarse y adaptarse a los diferentes contextos y coyunturas sobrevinientes en el devenir histórico, o sea, trascendiendo el anquilosamiento, trascendiendo una actitud estática o rígida, esa fuerza o motor impulsor, digamos, asimilable al conatus spinociano, que recordarás, para Spinoza, cada cosa se esfuerza cuánto está a su alcance por preservar en su ser, ¿no? Esto lo manifiesta en su ética, en la parte 3 de su ética, en la 6ª proposición, y claramente, digamos, se ha sustentado este criterio, esta tendencia a sostenerse, ¿no? Porque de hecho la identidad, mi identidad, tu identidad, persiste, es, digamos, la persistencia del deseo en ser uno mismo, y creo que eso es lo que está en la raíz, lo que fundamenta y sostiene la continuidad del pueblo judío, ¿no? Que se ha sustentado transgeneracionalmente en la capacidad de reformular y adaptar los significantes de la perceptiva primigenia, digamos, pero manteniendo incólume el significado de su sustrato axiológico, o sea, sus valores, y avanzando por los tiempos, digamos que bajo el entendido que la mejor forma de permanecer, digamos, lejos está de toda actitud refractaria a los cambios, ¿no? Un poco siguiendo aquel viejo axioma de que lo único permanente son los cambios, y es la manera de permanecer y de darle continuidad a un proceso tanto personal como colectivo, ¿no? Muy bien, Jorge, pues nada, muchísimas gracias por traernos estas reflexiones una vez más a este espacio, Identidad desde Uruguay, y por compartir con nosotros tus ideas. Muchísimas gracias, Jorge, esperamos tenerte próximamente de nuevo aquí. Pero por favor, ha sido un gusto, y como siempre a las órdenes, cordiales saludos desde Montevideo, Uruguay, Jordi. Un abrazo.